Hola con todos, qué gusto saludarles nuevamente. Nos volvemos a encontrar en esta edición de los podcasts en Semillas Culturales, colectivos independientes, y ahora procedemos a hacer este podcast con una invitada especial de aquí de nuestro territorio, también de aquí de nuestro cantón, con una larga experiencia también en la gestión cultural. Tenemos con nosotros de invitada a Carmencita Sosa. Ella es gestora cultural y también es integrante del colectivo Huellas Eternas. Con ella vamos a conversar en este capítulo sobre el concepto de cultura. Quiero darles la palabra a Mauricio, a Carmencita, y procedamos a conversar sobre este concepto de cultura, que es lo que atañe para nosotros aquí en nuestro territorio. Buenos días. Buen día con todos. Vamos a empezar otra vez más con estos programas culturales y hoy tenemos una invitadísima y creemos que va a estar buenísimo este programa porque es una persona que ha hecho muchas cosas dentro del espacio cultural. Yo consideraría un personaje in- dentro de la cultura también que ha hecho grandes cosas. Una gran maestra. Fue profesora del Juan de Salinas, ¿verdad? El Juan de Salinas. Entonces vamos a conversar todas estas cosas para soltarnos un poquito más que todo esto de la cultura. Yo sí te veo una inquietud, Carmita. ¿Cómo has visto este proceso cultural en Rumiñahui y algo que nos mueve mucho a nosotros, o es la inquietud que nos ha surgido en este tiempo? Es por qué los procesos culturales no han tenido una trascendencia tan importante en Sangolquí. Bueno, ante todo, muchas gracias, Eduardo, Mauro, por la invitación. Me parece súper importante este proyecto, esta iniciativa que ustedes están poniendo en consideración a través de Semillas Culturales. El objetivo de ustedes, el unir a todos los gestores y trabajadores de la cultura, es muy bueno. Creo que eso le hace falta al cantón. Y aprovecho para darles un saludo muy cordial de parte del Frente Cultural Huellas Eternas. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Mauro, yo creo que los procesos culturales se han detenido bastante en el Cantón Rumiñahui. Y son muchas las causas, ¿no? Pero principalmente creo que es la parte económica. Es decir, no hay suficiente asignación para desarrollar actividades culturales. Luego también los espacios, no contamos con espacios definidos en donde se puedan realizar eventos culturales siempre. Y por otro lado también la dispersión de los gestores y de los trabajadores de la cultura del Cantón Rumiñahui, porque en esos, y es aceptable, no es comprensible, tienen una especie de frustración en lo que se refiere a Arture, una especie de frustración. Ahora, yo veo que en estos últimos meses de gestión del alcalde Fabián Niza y la presencia del director ingeniero Richard Gualiasamín, director de cultura del Cantón Rumiñahui, más el trabajo del concejal Edgar Martínez como presidente de la comisión del GARNUR, se está dando bastante apertura. Entonces, de alguna manera somos optimistas en que podemos retomar con fuerza la actividad cultural en el cantón. Mauro, estos procesos, Carmita, no sé si podemos hacer un recorrido, hagámoslo anacrónico. ¿Cómo eran antes los procesos culturales aquí? Mi pregunta es más que todo porque yo tengo 35 años y mi proceso cultural ha sido a partir de los 25 más o menos, que conozco a la gente y he ido conociendo a gente. Pero antes de eso, ¿cómo eran los procesos culturales? ¿Cuál era la forma de reunirnos? Bueno, sabemos que antes había un teatro, ¿no? Antes teníamos un teatro en el Parque Turismo. Pero ¿y de ahí qué ha pasado con los procesos? Tal vez grupos culturales que tú has conocido, has visto. ¿Qué acciones culturales antes se realizaban dentro de reunión? Bueno, sí, había este teatro en el Parque Turismo que lamentablemente desapareció. Y desapareció por no dejar un poco de herencia cultural a las generaciones venideras. Ya. Entonces no hubo quien tomara la posta, ¿no? Posteriormente, ¿qué te puedo decir?
Los sectores culturales estaban básicamente agrupados en tres grupos: los escritores, los pintores y los escultores. Yo había formado parte de la fundación del grupo literario Simiente, en donde nos dedicábamos a escribir con personalidades del cantón y empezamos a hacer artes literarias, básicamente. Posteriormente, el grupo Simiente tuvo una dispersión de sus integrantes, empezando por mí. Ahora conozco que realmente son muy pocos los escritores dumiñahuenses que están en Simiente. Y la actividad es un poco más lenta, un poco más espaciada, no así cuando nosotros iniciamos este proyecto. Estuvimos en coordinación con la Casa de la Cultura Extensión Domiñao. Yo tuve el honor de dirigir la Casa de la Cultura durante 10 años, con la presidencia de Raúl Pérez Torres, que nos dio mucha apertura a la Casa de la Cultura, y posteriormente con Galo Moravit. En ese tiempo se dio un impulso al proceso cultural. Nosotros de alguna manera logramos incluir al movimiento estudiantil a las artes culturales. Y en escultura, en tallado, en pintura, estuvo presente el maestro José Batares, uno de los mejores plumidistas, no solamente a nivel nacional, sino internacional, que hizo una importantísima obra. Está también Mario Samaniego, que se dedicó a hacer mucha pintura y un poco rescatar la historia viva del cantón dominicano. Esos fueron básicamente los procesos culturales. Permiten un ratito. Todos ahí que no ya. Entonces es un producción. Sí, nosotros de postproducción después. Ya. Continúa, Mauricio. En cuanto a eso, un poquito para que identifiquen a los personajes. José Batallas, ahora también dedicado más a la escritura, ¿no? Más a la figura. Últimamente también sacó su himno San cualquiera, su himno. Sí, estoy bien o estoy mal, Pues tengo aquí la yita, Esquilita. Y varios samaniego pintó sobre cortezas de árboles, hasta lo último que recuerdo su trabajo pictórico. Algo que he hablado con los compañeros en estos procesos y en estos programas que hemos tenido es que justamente la cultura es un ente viviente y debe moverse con la sociedad y con la actual. ¿Crees que eso ha pasado mucho aquí? Bueno, con el comentario que tú haces con respecto al maestro Batallas, no, él no solamente es un plumidista, él es un investigador histórico cantonal. Por esto su libro, que tuvo gran trascendencia, está en Gorky por siempre, 3 ediciones, en donde te va contando la cultura del cantón, la memoria, la identidad, a través de leyendas, tradiciones, investigaciones de personajes, de lugares, de patrimonios tangibles que lamentablemente ahora se han desaparecido, ¿no? Entonces, esa es un poco la actividad de él. Y sí, pues últimamente le ha dado un poco más a la escritura, a las artes literarias. Tiene ya en su haber 5 composiciones musicales. La mejor es Sangolquileñita. Este tema fue inicialmente grabado en el Perú, pero con ayuda del señor alcalde se logró que la Orquesta Sinfónica del Cantón grabara, y grabaron la canción. Salió muy bonita. Cuando presentamos la canción bajo la dirección del maestro Marco Aldana, estuvo la señora ministra Romina Muñoz y le gustó muchísimo el tema. Así es que el tema está grabado por la CNF, la Orquesta Nacional Sinfónica, y va a haber una presentación de la canción más otras composiciones de otros personajes, sí. Entonces creemos que esto será a final de año, pero va a ser un evento muy lindo y yo creo que
Eso es un orgullo para el Cantón Rumiñahui, realmente. Es un orgullo que un compositor de nuestro terruño esté triunfando en ese ámbito, ¿no? Sí, claro que sí, es un orgullo para el cantón. Es un orgullo. Ahora, en cuanto a los procesos culturales contemporáneos, le estamos dando bastante fuerza. Yo sé que hay grupos muy, muy buenos. Está Sarú, por ejemplo, está haciendo un trabajo lindísimo. Está Mundo Arte con Telepoposo. Karina Caca. Sí, y la Karina que están haciendo, bueno, a través de la inclusión están haciendo cultura y están involucrando a otros sectores que me parece súper importante. Y estamos Huellas Eternas, que uno de nuestros objetivos es rescatar las huellas culturales que han dejado grandes personajes. Y estamos haciendo una serie de homenajes a personajes que han aportado a la cultura pero que están vivos. Porque nosotros creemos que todo tipo de homenaje que se haga tiene que ser en vida. Porque ya una vez que abandonas de este mundo, ¿ya para qué? Como yo les decía, no, tú puedes poner el ramo más grande de pronto, ya no sé, la placa hermosa, ¿y para qué no? Sí, el homenaje póstumo creo que ya dejar. Uno de los proyectos también del Frente Cultural es la consolidación de una revista catálogo en donde nosotros vamos a situar en los últimos 8 años la actividad cultural que se ha dado en el Cantón Rumiñahui. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones conozcan, tengan una información sobre los patrimonios tangibles que tenemos, sobre los personajes que están aportando a la cultura del cantón, para que los procesos se dinamicen y sean un motivante, más que todo para la juventud. Ya nosotros estamos medio al final del camino y es importante dejar unas bases y que alguien coja la posta de lo que estamos haciendo. Yo quisiera, por ejemplo, mencionar que es importante hablar de los procesos culturales que suceden aquí en el cantón, tanto diferenciarlos por naturaleza que tienen. Es decir, cuando hablamos del concepto de cultura, podemos saber que la cultura un poco se divide hacia cultura de arte, cultura para entretenimiento, cultura por el ocio, y netamente la cultura es un trabajo también. Entonces aquí tendríamos 4 divisiones. Entonces podríamos decir que en el Cantón Rumiñahui hay gente, artistas y gestores culturales y la comunidad en general que ha venido haciendo cultura, porque todos los procesos existenciales del ser humano se entienden como cultura, pero no todos esos procesos se convierten en artísticos ni en entretenimiento. La mayoría se quedan en ocio o entretenimiento y no todos se convierten en trabajo. Entonces, ¿cómo ha mutado el trabajo cultural en el cantón? ¿Cuánto nos puedes decir del trabajo cultural que se ha venido dando aquí? Muchos de esos que han dejado huellas, como tú dices, y que se han ido desperdigando, se han ido perdiendo quizás, o han perdido exposición de alguna manera, han perdido relevancia. En cuanto al trabajo cultural para el entretenimiento, ¿podrías mencionar quizá quiénes están haciendo trabajo cultural para el entretenimiento aquí? ¿Quiénes están haciendo entretenimiento en el Cantón Rumiñahui? ¿Y quiénes están trabajando de la cultura y que puedan estar dedicando su tiempo a la cultura y que esto se convierta en un rédito económico? Algo de lo que yo puedo lucrar, algo de lo que yo puedo mantener y sustentar mi actividad en relación al tiempo que yo le dedico a esa actividad. Bueno, hablando de cultura, sí, pues la cultura es un tema bastante amplio y bastante complejo. Aparte de las 4 divisiones que tú planteas, también habría que considerar otras manifestaciones culturales, como son, por ejemplo, las gastonómicas, las religiosas, la forma de vida, la herencia cultural que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo lograr que un gestor cultural, un trabajador de la cultura se motive a hacer cultura? Básicamente yo creo que habrían 2 motivos, ¿no? El primero es insertarse en lo que Juan Valdano dice. Juan Valdano dice
el pasado es lo único cierto que nosotros tenemos. Y ese concepto, esa definición que Juan Valdano propone es totalmente aplicable a la cultura, totalmente aplicable. Entonces, habría que un poco dedicarse a hacer la investigación de la memoria histórica cultural del Cantón Beca y ubicar a las personas que han sido ejes fundamentales en esto de dejar una memoria cultural. La cultura viva, yo creo que está en manos acertadas del Walter Carrizo. El Walter fue un coordinador de la Casa de la Surquía y él hizo un importante trabajo en Casa Quigma, un importantísimo trabajo. Y eso era cultura viva, porque tú podías encontrarte con un pintor, con un escultor, con un cuentacuentos y podías compartir con él en ese momento. Podías ser parte de la actividad del gestor cultural, del artista. Entonces eso era muy, muy bueno, ¿no? Miguel Suquido, que es un integrante del Frente Cultural, está ocupado realizando una investigación sobre la cultura religiosa, específicamente las festividades que se han dado en el cantón y que por algún motivo, por esa alienación de cultura, se está perdiendo. Los sincretismos. Te estoy hablando específicamente, por ejemplo, de la celebración de Semana Santa. Son eventos netamente culturales, en donde la gente, a través de las representaciones, ellos muestra su arte escénico. Pero hubo un tiempo que se volvió más bien comercial. Claro. Entonces, como que se tergiversó. Entonces, él está haciendo una investigación súper importante con este tema. Ahora, en realidad, o sea, el trabajador de la cultura, el gestor cultural, el artista, creo que tenía que estar consciente que los menos pagados, los menos reconocidos, somos los artistas. Bajo sectores cultural, en la mala La gente todavía cree que vivimos de aplausos. Yo recuerdo en algún viaje que hicimos con el Raúl Pérez Torres, nos preguntaban, ¿no? ¿Qué profesión tienes tú? Yo soy docente. ¿Y usted? Soy escritor, cuentista. No, pero ¿qué profesión tiene? Entonces él, soy escritor, ¿pero de qué vive? Sé para vivir. ¿Qué hace para vivir? Entonces yo me acuerdo que le dije al señor que nos entrevistaba, vive del cuento. Y mi vida del cuento, pues bueno, era una analogía porque hay que pensar y hay que reconocer y saber que Raúl es el mejor cuentista en el Ecuador. Es el mejor cuentista en el Ecuador. Buenazo, ¿no? Yo le debo tanto a Raúl porque él me formó a mí en la parte cultural, en la parte literaria. Qué bueno. Entonces, mira, esas cosas se dan. ¿Cuál es ahora? Ese es el diagnóstico, ¿no es cierto? Inclusive nuestros padres me dicen, ¿qué te vas a hacer pintor? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a hacer escritor? ¿Qué vas a comer? Las páginas de libro, no, claro. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza ahora? Concretar la aprobación de la ordenanza de cultura, que está reformada, en la que resta el 1% para la actividad cultural. Ahora, tenemos también que ser conscientes que hay que tratar de elevar ese presupuesto, porque yo creo que más o menos redondeando, ¿no? A la Dirección de Cultura le están dando como $500,000. Más o menos, sí, por ahí. Pero si nos ponemos a pensar que esa dirección maneja educación, cultura, deportes y recreación, y ahora partimos, son solamente 5 ejes. 5 ejes que son, entonces, todos son importantes, pero todos deberían tener una independencia económica y también un liderazgo. O sea, el director de cultura, por más que quiera, no va a avanzar a hacer todo. Y el presupuesto que va a tener es poco, es corto. Sí, no alcanza. Entonces, una manera de revalorizar al gestor cultural sería un poco aprobar esa ordenanza, cumplir la ordenanza y tener ingresos. Darle el lugar que darle verace. De dignificar esta actividad, ¿no? También tenemos la esperanza de que, bueno, yo creo que sí,
si se va a cumplir, la Villa Carmen ya está siendo ofertada para eventos culturales. Ya estamos pudiendo utilizar, ¿no? Pero yo alguna vez yo hacía una reflexión, ¿no? Y yo decía, no estoy en contra, porque también es cultura, no estoy en contra. Pero yo planteaba, ¿no? Y decía, ¿por qué cuando hay un partido de básquet, un partido de fútbol o un partido de una manifestación deportiva, se cobra la entrada? Exacto. Se cobra un parqueadero, todo cobran, todo cobran. ¿Por qué los gestores culturales no podemos cobrar? Sí, presentas una obra de teatro. Obviamente debe haber una. Debe haber una taquilla. La gente tiene que acostumbrarse a pagar por el arte también. En todos lados pagan. Por todo lado, claro. Pero en el Teatro Rumiñahui es como un poco complicado. Es un poco complicado. ¿Y a qué nos hemos visto abocadas siempre? Desde cuando yo fui presidente de la Casa de la Cultura, a pasar el sombrero a la empresa privada para que A ver qué te da. ¿qué te da? Eso tampoco es complicado. O sea, Otra posibilidad buena que se está analizando y que me parece fabuloso es la acción de la ministra de Cultura. Ella está elevando la cuestión del RUA, el RUA, cuando tú estás haciendo publicidad, estás apadrinando, estás dando un auspicio para para eventos culturales, te están aplicando esto del 150% deducible, pero la idea de esa es que se bajen los requisitos, que sea menos burocrático para que el gestor cultural pueda acceder. Sé que esa también está con una buena ley de reactivar y de aumentar los fondos concursables para hacer como golazo. Entonces, hay que apoyar estas cosas, hay que apoyarlas. Entonces, ahí yo creo que el sector cultural tendría ya una entradita económica, porque también comemos, ¿no? Claro, los trabajadores de la cultura comemos, nos enfermamos, parece que nos vestimos, que entonces necesitamos ese apoyo económico o ese reconocimiento, porque además que ser trabajador de la cultura no es como cualquier otro trabajo. Es un trabajo que te presupone bastante tiempo, bastante investigación, bastante sincronización con el Cox. Y claro, tú poner en juego tu habilidad, tu destreza, tu fortaleza, todo tu intelecto. Y además de eso, no es que tú coges y lanzas ya, no. Tienes que tener un estudio, a ver, de verdad, ¿a quién va dirigido el arte que yo hago? territorial. Un labor de gestión de Todo eso claro, todo eso es complejo, o sea, es un trabajo difícil, poco reconocido. ¿Qué usted dice? Sí, hace cultura, ¿y qué más hace? ¿Qué más quiere que haga? Porque si hacer cultura es una actividad bien fuerte, compleja, porque cruzas un montón de ejes transversales para hacer un buen gestor cultural. Efectivamente, Carlos. Para hacer un buen gestor cultural. Estamos conversando con Frente Cultural Huellas Eternas y tenemos aquí a una de sus representantes, a Carmen Sosa, y estamos también junto a Mauricio Marcillo. Estamos conversando y dialogando alrededor del concepto de cultura en esta nueva edición de los podcasts de Semillas Culturales. Y hablamos de cultura y quisiera decir que la cultura aún no tiene el lugar que merece políticamente ni históricamente, porque la cultura no está pagada, no es remunerada, todavía no es completamente remunerada. Sí, puedo decir que hay artistas y gestores culturales que han logrado llegar a ganar estas remuneraciones, que han logrado ganar espacios, pero no es es un sinónimo, no es un común para todos. Entonces, la regla y el trabajo por hacer está en estandarizar las normas para todos. Es decir, si tú que te dedicas a las artes literarias debes tener unas condiciones mínimas para poder revisar tu trabajo y que por ese trabajo se te pague. Mauricio, que está aquí con nosotros, si él se dedica a las artes plásticas, él debe tener también las condiciones mínimas para que él pueda realizar su trabajo. Yo me dedico al cine y también necesitamos las condiciones mínimas para que uno pueda realizar el trabajo. La cultura hoy en día forma parte de esta nueva concepción mundial que se llaman las industrias creativas.
básicamente las industrias creativas se desprenden de la cultura, pero en este país, en este cantón, la cultura todavía no es vista como una industria cultural. Aquí no vemos la cultura como una industria todavía. Y es algo que estamos perdiendo tiempo, porque si tuviéramos un poco de alineación, digo alineación, entre las políticas públicas, en este caso nuestra ordenanza que tenemos aquí, que hay que hacerle cambios todavía, y la decisión política, por un lado, de las direcciones o del gobernante de turno, un poco se pueden alinear las cosas. También digo, porque también habría que unar el esfuerzo del Ministerio de Cultura, del Instituto de Patrimonio, la Casa misma de la Cultura, las secretarías de cultura de otros cantones. Nosotros somos parte de la provincia de Pichincha, por ejemplo, pero aquí no suceden cosas en relación con la Secretaría de Cultura de Quito, por ejemplo. Y quizá es una cuestión política y territorial, pero ellos se dedican solo a Quito. Pero somos parte de la misma provincia, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que ir puliendo quizá, y eso es un poco la discusión que mantenemos latente aquí. El tema se queda para muchísimas cosas, en realidad. Estamos recién tratando como que la punta del iceberg. Hay muchas cosas debajo que todavía hay que conversarlas, que quizás no las vamos a alcanzar a conversar en este podcast, pero vamos a seguir haciéndolo, como ustedes saben. Semana a semana estamos produciendo uno para que ustedes puedan unirse a nuestras conversaciones, y estamos tratando de tener invitados en todos nuestros programas para que esto se vuelva plural y se vuelva una cuestión política, porque es una decisión política que la cultura sea un reconocimiento para todos. Sí, Eduardo, muy, muy de acuerdo con tu punto de vista, pero aparte de las instituciones que tú has nombrado y que deberían estar unidas, trabajar en equipo, preocuparse de todos los sectores culturales de Pichincha en este caso y del Ecuador entero, ¿no? Pero yo le veo también antes un problema que se generó y que ahora está cobrando factura, ¿no? Yo soy una educadora antigua, viejita, pero en mis inicios había a nivel de currículum académico, educación educación musical al inicio, y luego ya hubo educación artística en donde ya los niños empezaban a tomar sus clases de teatro, de pintura, de música, y eso se perdió. Sí. Ahora, lamentablemente, hay una cantidad de materias que el estudiante enfrenta, y en todas esas materias tú no encuentras una materia de arte y cultura. Se entregaron los libros para los estudiantes de las escuelas y colegios públicos, pero no vino ni un solo libro de cultura. No vino nada. Entonces, ¿dónde empieza la formación de los posibles artistas, de posibles gestores culturales, la búsqueda de nuevos talentos a partir de creativo que entonces educa en realidad? Y yo sé que Alegría Crespo, por ejemplo, está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Cultura y están uniendo lo que es educación y cultura. Entonces, están intentando nuevamente insertar esas materias, porque la cultura, el arte hace milagros. Una manera de frenar las pandillas, la drogadicción, de todos los problemas que los chicos están enfrentando es a través de la cultura, es el arte, es la lectura. La biblioteca Eugenio Espejo, por ejemplo, está habilitada. Entonces ya hay la posibilidad de que todos los estudiantes de toda la provincia de Pichincha inicialmente vayan ahí y compartan sus rincones de lectura, compartan con los escritores. Qué lindo, ¿no? Sí. Ahí empieza la curiosidad del estudiante. Por ejemplo, no es lo mismo, claro, no es lo mismo, Eduardo, que yo dé una biografía fría a un estudiante sobre el cine, cuando tú puedes ir a ir a compartir con ellos, tú puedes compartir con ellos. Lo mismo es tu caso, en tu arte, ¿no? Que tú ves, a ver, esto es así se hace, hay un FODA, hay que enfrentarse a esto, pero hay que hacerlo. ¿Cuál era la intención? Traerle al escritor al aula de clases. Y que comparta. Por eso se llamaba compartiendo con el escritor. Previamente, claro, el alumno leía su obra y tenía sus puntos de vista para preguntarle al escritor, para aclarar sus dudas,
Y eso era muy motivante, sumamente motivante. De ninguna manera estamos en portada de los clásicos, hay que leer los clásicos, lo otro no, pero es más lindo tenerle a la escritora y compartir con ella. Entonces, mira, esas eran unas motivaciones que nosotros las hacíamos, ¿no? Son herramientas generacionales que se están volviendo. Que se están volviendo a retomar. Entonces, yo pienso que nosotros como gestores culturales, como trabajadores de la cultura, del arte, sí deberíamos celebrar reuniones, mesas de trabajo a nivel ministerial, a nivel del distrito, por ejemplo, el distrito de educación. ¿Qué es lo que te pasa con el distrito? Sí, distrito Mejía Rumiñahui. ¿Qué es lo que te pasa? Tú armas un lindo programa, un lindo evento, pero conseguir la autorización para que el estudiantado se mueva al lugar, si posible, eso es a qué hora tú le muestras el arte y la cultura al estudiante, a qué momento tú le Importantes del arte. es que ahí están las semillas. Crear públicos. Ustedes se llaman semillas culturales que ustedes lo que van a hacer es sembrar esa inquietud, ese arte, esa semilla para que te dé lindos frutos y se vayan viendo un poco a poco. ¿Qué frutos queremos? ¿Qué frutos queremos? plásticas? Queremos todas las escenas de cultura. Queremos música, Queremos todo. danza, queremos teatro. Sí. Queremos un montón de cosas que no están produciendo. Yo como educadora te puedo decir que es importantísimo la presencia del estudiante y tú encuentras un caudal creativo en los estudiantes increíble, increíble. De algo que no creo que nos deberíamos olvidar y también le deberíamos dar un impulso es a la cultura alternativa, a la formación de bandas. Y sí. A la realización de murales. Tú eres experto en el mural de los grafitis, por ejemplo, en donde veas arte, no vandalismo utilizado en paredes, sino arte. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con las unidades educativas. Pero necesitamos ese apoyo. Necesitamos claro que las políticas de Estado, de gobierno, ayuden y digan, bueno, aquí está el material, aquí están unos facilitadores pagados para que puedan impartir esos conocimientos. Entonces sí me parece importante que nosotros propongamos unas mesas de trabajo. Ya tenemos la predisposición de nuestro gobierno seccional. Ya tenemos con el GASMUR. O sea, sí hay que ampliarlo a lo que tú dices, a la Casa de la Cultura, a la Prefectura, a las Secretarías de Cultura. Hay que plantear, Loja hizo eso, sí. Y mira, Loja es una cuna de arte y cultura. Ahí está el Festival Nacional que acaba de pasar también, el Festival de la Música. ¿Por qué no podemos hacer algo aquí similar? Si aquí hay talentos musicales que no están tomados en cuenta, que no son descubiertos y que no, por esto no tienen un lugar para expresar su arte. Así es, Carmen. Quiero darle la posta a nuestro amigo Mauricio y tú eres el elegido de cerrar este capítulo por el día de hoy porque hemos llegado al final, estamos llegando ya al final de esta edición, de este capítulo y quisiera que nos dejes con tus palabras y que nos cuentes un poco de qué será lo próximo que tenemos acá, Mauricio. Muchísimas gracias, Carmen, por tu presencia. No, gracias, Braudiceira. A Frente Cultural también. Sin duda son aportes valiosísimos que ustedes están gestionando aquí en el territorio. Y más bien el compromiso está allí para todos que nos escuchen, para el Frente Cultural. Nosotros estamos aunando fuerzas para seguir trabajando en esto y quizás las cosas que las hemos hecho aquí, no digo quizás, me retracto de quizás, debemos ejecutar, debemos ponerlas en el territorio y plasmarlas para cambiar estas realidades que todos queremos hablar. Mauricio. Bueno, y muchas gracias por venir, Carmita. Siempre es gratificante conversar contigo. Siempre nos llenas de más ímpetu y más ganas para continuar en la cultura, porque como hablábamos y de este programa se trató, dignificar el arte, dignificar una profesión, dignificar un sueldo. Y precisamente lo que Carmen topó, la educación. Creo que la educación es importante no solo para los públicos, sino que es algo con lo que yo estoy luchando y creo que como extensión, gestores culturales, personas e individuos, parte del GASMUR, parte de la comunidad y parte del Ecuador, hasta creería yo,
es la capacitación de los docentes, capacitación de los gestores culturales, capacitación de los artistas, que es algo que nosotros nos hemos quedado y es algo que estamos observando, que a la gente no le gusta capacitarse. Y les da talleres, se les da cosas, pero no quieren. Quieren sabores, quieren hacer proyectos, quieren articular cosas, pero no saben generar un proyecto, no saben escribir, no quieren capacitarse. Entonces hoy estuvimos con Carmen, gracias por todo, gracias a Semillas Culturales. Ya saben que este es un programa dedicado a la gestión cultural, a la parte del patrimonio, la memoria, la cultura, la identidad. Que muchas gracias con todos. Dejen sus comentarios, sean buenos o malos. Aquí estamos. El próximo capítulo. Gracias. Gracias por este lindo espacio. Volveremos con más. Hemos disfrutado de esta conversación. Sí, esperamos que la gente se una a este proyecto de Semillas Culturales que promete bastante. Para allá va más calumniación. Chao. Nos vemos con todo. Chao.